Dejamos planteada la interrogante en nuestro anterior segmento, la problemática de los delitos en el interior del país. Lamentablemente cada vez son más frecuentes delitos que antes no eran comunes, que se daban esporádicamente en el interior, bueno, cada vez son más moneda corriente y eso me imagino será cuestión de análisis de los expertos en seguridad ciudadana. ¿Qué le decimos al público del interior acerca de cómo mejorar una situación que en algunos puntos en particular cada vez es peor? Sí, le agradezco la pregunta porque el espectáculo de los estadios violentos y todo lo demás es metropolitano básicamente, pero hay cuestiones de seguridad que son específicas del interior. El delito ha crecido en general en todo el país, pero claramente en el interior, y eso es resultado de una situación general, pero también es resultado de un avance que es justo reconocer en el sentido que en determinadas zonas metropolitanas, en Montevideo, se han instalado videos, las cámaras de videovigilancia, es decir, se han tomado algunas medidas que generan un fenómeno de desplazamiento. Cuando se colocan las cámaras en Ciudad Vieja, en Montevideo, el delito se muda a La Unión. Si luego hay un sistema en La Unión y en Paso Molino, probablemente el delito se extienda más claramente a la periferia. O se traslade a la ciudad de Florida, o a Sarandí de G, o a Dolores. Es decir, cuando se toman medidas en determinados puntos, el efecto de desplazamiento es inmediato. La disuasión. Sí, la disuasión puede significar un mejor escenario en determinados contextos concretos, claro, y un empeoramiento en otros. Y un rebote en otros escenarios. ¿Cómo hemos evaluado esto? La coordinación de la tarea entre las jefaturas es algo fundamental, sin lugar a dudas. Tiene que haber mayor coordinación. Pero además, las jefaturas del interior, que en este momento enfrentan una mayor cantidad de delito, porque el delito aumenta en general, pero específicamente porque hay acciones que están vinculadas con un nuevo mapa de la criminalidad, esas policías tienen que estar mejor equipadas y tienen que estar más preparadas para, si se trabaja muy firmemente en la prevención y la disuasión en la zona metropolitana, ser conscientes que hay otros escenarios que se van a volver inmediatamente más complejos. Por lo tanto, una de las cuestiones que estamos visualizando como prioritarias es la coordinación de la tarea, una mayor coordinación y el equipamiento de las policías del interior, sobre todo en aquellos lugares donde son probablemente receptores de nuevas formas de criminalidad. ¿Equipamiento con qué? Equipamiento con todos los recursos tecnológicos. Primero, cámaras de videovigilancia, sí. Ya hay en varios puntos del interior, ¿no? Ya comienzan a ver. Invertir en todos los lugares donde sea necesario, sin lugar a dudas. Es verdad que muchas veces financiadas hasta por privados. Sí, pero eso tiene que ser una cuestión del Estado, hay un presupuesto, por lo tanto, si el privado quiere mejorar, está bien que lo haga, pero eso es una tarea inherente al Estado. En las zonas turísticas, por supuesto, en las zonas turísticas el empleo de la tecnología tiene un resultado multiplicador. No nos olvidemos que la seguridad es un derecho humano, todos tenemos derecho a la seguridad, pero además es una condición para el desarrollo de actividades económicas, mucho más en aquellas zonas turísticas. Por ende, en todo el interior, la difusión de la tecnología es una idea que la manejamos como prioridad. Hablamos de la violencia doméstica. La violencia doméstica no es un fenómeno solamente metropolitano, es un fenómeno nacional. Entonces, los medios de prevención y de respuesta en materia de violencia doméstica tienen que ser dados por una razón de equidad y de igualdad en todo el país, para que todas las personas tengan el mismo acceso a las oportunidades de estar cubiertos frente a este tipo de fenómenos. También estamos valorando la posibilidad de incorporar tecnología como drones de vigilancia, eso sin duda que permitiría monitorear mucho mejor y prevenir determinadas actividades delictivas. Y fuera de lo que es estrictamente la tecnología, pensando en el interior tenemos que pensar en el caso de los departamentos limítrofes, medidas en la frontera seca fundamentalmente. Yo al respecto no confirmo, porque esta es una cuestión que se está debatiendo actualmente, la posibilidad de contar con más efectivos del Ministerio de Defensa, por ejemplo, en la línea de la frontera. El Ejército y el Ministerio de Defensa en la frontera o en los perímetros de las cárceles pueden dar una mano sin duda muy importante. Entendemos que no es conveniente la realización de tareas de seguridad interna por el Ejército. En todo caso, está la propuesta de crear una Guardia Nacional que se podría nutrir
con efectivos del Ministerio de Defensa, pero bajo el mando jerárquico del Ministerio del Interior. Desde luego que esos efectivos del Ministerio de Defensa tienen una ventaja, tienen ya una formación, esa formación es específica en cuestiones militares, pero tienen incorporado el concepto de la cadena de mando, y eso es muy importante. Cuando me habla de frontera seca, ¿me habla de ciudades o No, en el campo, fuera de la ciudad. No, dentro de las ciudades no. Yo le diría, en perímetros urbanos y suburbanos no sería conveniente la realización de tareas de patrullaje por parte del Ejército. No por un prejuicio, sino por una cuestión de formación. El personal del Ministerio de Defensa está capacitado y entrenado para la hipótesis de la seguridad externa. La policía de la seguridad interna es la policía ejecutiva del Ministerio del Interior. Ahora, que muchos efectivos que tienen eso, como le decía, ¿no?, el entrenamiento en lo que es el cumplimiento de las órdenes, el valor de la disciplina, se puedan incorporar al Ministerio del Interior, ¿por qué no? Allí creo que no hay una oposición entre lo que debe ser la tarea del Ministerio de Defensa, reitero, en los perímetros de las cárceles, en el perímetro nacional en la frontera seca, fuera de las ciudades, y la tarea de una Guardia Nacional en el resto del país. Y desde luego la Policía del Orden y la Seguridad, Policía del Ministerio del Interior, Policía Ejecutiva en sus tareas tradicionales. Bien, le quiero consultar, porque usted menciona como hecho saliente, el tema de las cámaras de vigilancia ya se ha visto acá en Montevideo que ha dado buenos resultados. En la Ciudad Vieja se conocía esta semana que han bajado un 50% de los delitos desde la instalación de las cámaras de seguridad. Claramente eso tiene un efecto disuasivo y de mejorar la seguridad de las zonas, pero en realidad usted menciona el tema de la violencia doméstica, sí, el asunto de las fronteras secas y la participación de efectivos del Ejército, el tema de la trata de personas, que es un asunto bien complejo. Sin embargo, uno tiene la impresión, el tema de los espectáculos deportivos también. Sin embargo, uno tiene la impresión que no son esos los delitos que más atenúan o que más trabajan sobre el me roban en la calle. Me explico algo sobre la sensación esa de la que hablábamos, de la percepción subjetiva de la inseguridad. Pero no son esos delitos sobre los que uno se construye el imaginario del Uruguay está más inseguro. Más allá de que es verdad que han aumentado y mucho los delitos de violencia doméstica, de los espectáculos deportivos. Pero aquí mismo hemos hablado de las 20.000 rapiñas. La rapiña es un delito que sin duda genera un impacto enorme, no solo para la persona que es rapiñada, sino para toda su familia, para todos los que lo vieron, para todos los que lo conocen. Lo mismo cuando hay un copamiento, la sensación de inseguridad no se extiende solo a las personas que fueron copadas en su casa, sino a toda la cuadra y la cuadra siguiente. Por lo tanto, no tenga duda que la rapiña es una cuestión, es un delito que es clave y que tiene que haber un resultado directo en la prevención de las mismas, y no hemos hablado todavía de los homicidios. Vayamos al tema de los homicidios, que en general es uno de los indicadores preferidos para medir el nivel de inseguridad. Como disparador para el tema de los homicidios, quiero recordar, porque preparando la entrevista me pareció algo interesante de preguntarle, lo que en su momento dijo Jorge Vázquez, que fue, desde mi punto de vista, esto es una opinión mía, una frase desatinada, vinculando la mayoría de las muertes en el Uruguay a personas que están o bien en el narcotráfico, o por un accidente de tránsito. Ahora, si bien considero que esa frase es desatinada, sobre todo por parte de un viceministro del Interior, también considero que estadísticamente puede asistirle algo de razón. Que la mayoría de los homicidios se dan por ajuste de cuentas, que es mucho más frecuente una muerte en un accidente de tránsito que en un copamiento o en una rapiña. Desde esa frase quiero partir para lo que ustedes tienen pensado proponer en materia de combatir el homicidio. Sí, o un suicidio, ¿no? O suicidio, ni que hablar. En el informe de Naciones Unidas, informe que se llama Seguridad Humana en el Uruguay, 2012, es lo más reciente aquí en Uruguay. Después en 2013 hay otro informe que se llama Seguridad con Rostro Humano, es el documento general para toda Latinoamérica. En el caso de Uruguay se dice que en Uruguay es más probable morir a mano propia que a mano ajena, porque la cantidad de suicidios excede largamente la de los homicidios. Ahora, nosotros nos tenemos que manejar con conceptos jurídicos, es decir, con lo que está en la ley. La ley establece 4 tipos de homicidios. El homicidio culposo, es decir, el homicidio que se comete en un accidente de tránsito desgraciado, por impericia, por imprudencia, por culpa. El homicidio simple, es decir, la persona que mata con conciencia y voluntad. El homicidio especialmente agravado, cuando mata a determinadas personas, como puede ser el padre, la madre, el cónyuge, la pareja. O el homicidio muy especialmente agravado cuando es un caso de sicariato o cuando es un homicidio cometido durante una rapiña, por poner algunos de los casos.
No aparece en el Código Penal el concepto de ajustes de cuenta entre criminales. Sin embargo, usted va a las estadísticas del Ministerio del Interior y aparecen homicidios y luego subclasificados los ajustes de cuentas entre criminales. La noción de ajuste de cuentas no es una noción legal, no es por lo tanto una noción técnica. ¿Qué es un ajuste de cuentas? ¿Cuándo comienza? ¿Dónde termina? Uno presume que la mayoría son cometidos por el sicariato. Bueno, pero entonces hablemos de homicidios muy especialmente agravados, que esa es la calificación jurídica que corresponde. Y luego, entre criminales. ¿Quiénes son los criminales? Los que fueron juzgados y condenados como tales por la justicia, de acuerdo a la Constitución, ese es el único concepto que se puede manejar. Ahora, el que vive en una cuadra peligrosa o en un barrio conflictivo y le meten 2 balazos, ¿se puede decir, siendo que no cometió ningún delito, que por estar en esa zona se trata de un ajuste de cuenta entre criminales? A mí me parece que hay que tener cuidado con esa categoría que se fue introduciendo de a poco y que no puede ser en ningún caso una especie de excusa absolutoria para decir tenemos el doble de homicidios que hace 30 años, pero en realidad no estamos tan mal porque se trata de ajustes de cuentas entre ellos. Yo no comparto ni jurídicamente ni éticamente esa subclasificación. Realmente me parece que no es la manera. Lo planteo desde otro punto de vista. ¿Qué tiene para hacer el Ministerio del Interior y la policía en una cuestión en la que alguien le debe a otra persona 30.000 pesos por consumo de pasta base? No tenga ninguna duda. Más allá de controlar el narcotráfico. Pero primero, me adivinó la respuesta. Hay situaciones que están vinculadas al narcomenudeo, a las bocas, y que después terminan haciendo eclosión con ese tipo de incidentes. O cuestiones de seguridad interna en las cárceles, porque a veces lo que se resuelve a los balazos en el barrio o en el ómnibus comenzó o pudo haber comenzado en una cárcel. O sea, eso es parte también de la gestión del Ministerio del Interior. ¿Qué debe hacer el Ministerio? El Ministerio tiene que actuar en todos los homicidios sin partir de la premisa si son criminales o no los que cometen los delitos. Son homicidios, hay que investigarlos. Y no se puede admitir como algo que no genere preocupación que la mitad de los homicidios estén sin resolver. La tasa de aclaración de homicidios, usted me planteaba el impacto que tienen determinadas cuestiones en la percepción, en la inseguridad de las personas, es clarísimo que el nivel de eficacia en el esclarecimiento de los homicidios, de todos los delitos en general, de los homicidios en particular, es una cuestión que se debe mejorar, porque hoy tenemos tantos homicidios sin aclarar en 2014 como la cantidad general de homicidios que teníamos en 1985-86. Yo creo que es un buen momento como para reaccionar y hacerlo, voy a ir al concepto del acuerdo. La competencia política previa a las elecciones no debe excluir la lógica del acuerdo, el acuerdo para gobernar. Hacemos la pausa y después conversamos los minutitos que nos quedan. Se nos hizo un poquito más largo de lo que teníamos previsto, pero quiere decir que la charla estuvo buena también, y eso es lo que le importa a la gente. Hacemos la pausa y hablamos un poco de la realidad del sistema carcelario en nuestro país. La pausa, enseguida volvemos.